Hola, bienvenidos a esta clase relacionada con el análisis de los estados financieros. Esta clase es muy importante puesto que se solicita en su proyecto, que en cuestiones prácticas, que elaboren un estado de resultados y que elaboren un balance general, perdón, y apliquen el análisis de las razones financieras. Entonces, pues bueno, pues es muy importante que pongan atención en este tema, puesto que va a ser eminentemente práctico. Bien, aquí ven una imagen, se trata de un estado de resultados de una empresa X al 31 de diciembre de 2001. Si se dan cuenta, bueno, pues también incluye las cifras del 2000 y de 1999. ¿Por qué? Muy simple. En los estados, en el análisis financiero, bueno, pues generalmente es conveniente que se muestre las diferencias entre un ejercicio y otro. En este caso, previo al 2001, que es el análisis que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, pues tienes para compararlo el análisis del 99 y del 2000. Generalmente este tipo de análisis es comparativo. Bueno, todos los datos, la información que vamos a ir analizando en las razones financieras que siguen en la presentación, pues ustedes lo pueden checar aquí, los datos surgen de aquí de las cifras del año 2001 del estado de resultados. E igualmente, bueno, pues aquí ven una imagen del balance general de la misma empresa, de la empresa X, en millones también de pesos. Bueno, pues al 31 de diciembre del 2001. Recordemos que la información que brinda el balance general es a una fecha específica, en tanto que el estado de resultados, bueno, pues es a un periodo específico que puede ser de un año. Bien, y reitero, todas las cifras que vayamos obteniendo o que vayamos empleando para calcular las razones financieras van a ser obtenidas de esta columna. Para no estarnos regresando y volviendo otra vez a donde nos quedamos, bueno, pues yo les voy a ir comentando que de aquí salen y ya ustedes ya podrán revisarla más con más detenimiento de dónde salen esas cifras, si así ustedes lo desean. Bien, el análisis de razones hoy vamos en este caso a aplicar la técnica del análisis de los estados financieros. Y bueno, pues el estado de resultados muestra la pérdida, la utilidad de una compañía y su balance general, el valor de sus activos, pasivos y capital contable. Juntos, estos dos estados proporcionan los medios para responder dos preguntas críticas. Uno, ¿cuánto ganó o perdió la organización? Eso ya lo habíamos visto cuando vimos el análisis del estado de resultados, o bueno, simplemente cuando lo vimos cómo se elabora, ¿no? Y por otro lado, cuánto vale actualmente la organización con base en sus valores históricos del balance general. Entonces, estas dos preguntas, la primera se contesta con el análisis del estado de resultados y la segunda con el análisis del balance general. El análisis de razones se enfoca más de cerca la información compleja del estado de resultados y del balance general, de modo que los administradores, los prestamistas, los propietarios y otras partes interesadas puedan medir la productividad, la rentabilidad y la mezcla de financiamiento de la empresa, además de compararla con otras entidades similares. En pocas palabras, pues, podemos decir que una razón es simplemente un número dividido entre otro, de suerte que el resultado muestra la relación entre las dos cifras. Las razones financieras se usan para ponderar y evaluar los resultados de una empresa. Primero tenemos las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad miden cuánto ingreso operativo o utilidad neta puede generar una organización en proporción a sus activos, al capital contable y a sus ventas. Son tres razones de rentabilidad. Estas tres
relacionadas con el margen de utilidad, la primera, la segunda, rendimiento sobre los activos y la tercera, rendimiento sobre el capital contable. Bueno, pues vamos a ver estas tres razones. Margen de utilidad. Esta razón se obtiene dividiendo la utilidad neta entre las ventas. En este caso, bueno, son de utilidad neta son 589.70. Esto ustedes lo pueden ver en el estado de resultados que vimos al principio de esta presentación y se divide entre las ventas, el volumen de ventas, que también se toma del estado de resultados. Entonces, para elaborar esta primera razón financiera de nombre margen de utilidad, se emplean datos única y exclusivamente del estado de resultados. Bueno, y esta razón, el resultado es 6.21%. ¿Cómo interpretar esta razón financiera? Bueno, pues podemos decir que esta empresa genera utilidades un poco mayores a 0.6 por cada dólar de ventas. Sí, me explico. O sea, por cada dólar de ventas, la empresa ganó 0.06. ¿Sí? Esto es muy importante porque vean ustedes, si una empresa eh, ganó 70,000 pesos, por decirlo así, sobre ventas de 700,000, pues tuvo una utilidad de 10%. Podríamos decir que es algo pues, satisfactorio, ¿no? Una utilidad del 10%. Pero ¿qué pasa si esta misma otra empresa gana los mismos 70,000 pesos, pero sobre una venta de 7 millones? Bueno, aquí la utilidad sería de 1%. Entonces aquí sí hay problema. Aquí el puesto del director general o gerente general estaría en riesgo. Entonces, dense cuenta cómo pues son tan importantes las razones financieras, ¿sí? Entonces, yo espero que con este ejemplo, bueno, pues quede claro la importancia de esta primera razón llamada margen de utilidad. El segundo, rendimiento sobre los activos. Se obtiene dividiendo la utilidad neta entre el activo total, que también, bueno, pues en este caso, la utilidad neta se obtiene del estado de resultados y el activo total se obtiene del balance general. Si ustedes ven las cifras, bueno, pues ahí están 589 entre 5,809.60. Digo, para no estar repitiendo, les pido de favor que ustedes puedan regresar y ver el importe en los estados financieros que registré al principio de la presentación. El resultado es 10.13. ¿Cómo interpretamos este dato, este número? Cada peso de activo generó un rendimiento de 10.1, o sea, poco más de 0.10. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por cada peso de activo total, ¿sí? Se genera un rendimiento de 10.1, ¿sí? Entonces, esto comparado con el promedio de una industria, bueno, pues ahí se deduce si es bueno o es malo, ¿sí? Este rendimiento. El 3, rendimiento sobre el capital contable. Utilidad neta que se obtiene del estado de resultados entre el capital contable que se obtiene del balance general. Se obtiene una cifra de 16.8%. En esta empresa, por cada peso que invierten los propietarios, obtienen poco más de 16 centavos de ingreso, que es lo mismo que una utilidad del 16.8%. Es decir, ese capital contable es el dinero, es el capital aportado por los accionistas, por los dueños. Entonces, por cada peso que invierten, ¿cuánta utilidad obtienen? Si ustedes multiplican 16.8% por 3,494.5, que es el capital contable, van a obtener la utilidad neta. Entonces, reitero, esto depende, bueno, pues del promedio de la industria. Por eso es que generalmente se hacen comparativos con otras empresas de la misma industria. Y también, bueno, pues por el lado empírico o práctico, si el dueño, sus expectativas eran ganar por lo menos el 50% de lo que invierte,
y está ganando el 16%, bueno, pues ustedes se darán cuenta que va a mostrar su inconformidad y va a empezar a ver dónde está el problema y probablemente pues está en riesgo el puesto del gerente general o director general de esta empresa. Razones de utilización de activos o también se le conoce como razones de actividad. En esta, las razones de utilización de activos o actividad sirven para medir cuán bien una empresa usa sus activos en la generación de sus ventas. Y bueno, pues son tres razones también. La primera es rotación de cuentas por cobrar, la segunda rotación de inventario y la tercera razón de rotación de activo total. La primera, rotación sobre cuentas por cobrar. Esta se obtiene dividiendo lo que son las ventas por cuentas por cobrar. Ventas se obtiene del estado de resultados y cuentas por cobrar se obtiene del balance general. El resultado es 5.9%. Indica que esta empresa cobró sus cuentas por cobrar 5.9% al año. También podríamos decir que, bueno, pues también refleja la prontitud con que la organización cobra sus ventas a crédito, o sea, qué tan rápido cobra sus ventas. ¿Sí? Y la dos, rotación de inventario. Esta se obtiene dividiendo las ventas que obtienes del estado de resultados entre el inventario que obtienes del balance general. El resultado te da 6.7%. Esta empresa repuso sus existencias 6.7 veces durante el año. Esto nos puede indicar dos cosas. Uno, entre más alto sea el número, ¿sí? 6.7, por ejemplo, o 8, 9 o 10, pues puede significar que la empresa da una alta rotación a sus inventarios, ¿sí? O sea, mueve sus inventarios muy rápido y eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que cuando una empresa mueve sus inventarios de una forma muy acelerada, hay que evaluar, hay que verificar que realmente se hayan surtido todos los pedidos de los clientes, que no haya habido, que porque no, por darle rotación al inventario, no haya existencia en el almacén de productos terminados y que se hayan quedado pedidos sin surtir precisamente por dar énfasis a esta razón. ¿Sí? Por darle rotación al inventario, no mantengamos existencias y se queden pedidos sin surtir a los clientes y se pierdan clientes. Entonces, en ese caso, bueno, pues se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado con con esta razón, porque lo que nos indica no necesariamente es lo mejor, ¿sí? Hay que ir más allá. Tres, razones de rotación de activo total. Se obtiene al dividir las ventas entre el activo total. Las ventas, pues bueno, pues ya lo he reiterado, las tomas del estado de resultados y el activo total, bueno, lo obtienes del balance general. En este caso, el resultado es 1.63%. ¿Qué te indica esta cifra, este número? Bueno, pues que esta empresa generó 1.63 de ventas por cada dólar de activo corporativo total. O sea, por cada peso en este caso peso o dólar, ¿verdad? Que se haya generado por ventas, bueno, corresponde a 1.63, ¿no? Entonces, también sumamente importante, ¿sí? Bueno, el siguiente tema, razones de liquidez. Las razones de liquidez comparan el activo circulante de corto plazo con el pasivo circulante, también de corto plazo, ¿sí? Para calcular la prontitud con que una compañía puede convertir otros activos en efectivo, a efecto de liquidar sus deudas conforme venzan. La primera razón es la razón del circulante y se obtiene al dividir el activo circulante entre el pasivo circulante. Ambos se obtienen del balance general. ¿Sí? Si ustedes ven en las cifras de los estados financieros que presenté al principio, van a ver que el valor del activo circulante para esta empresa es de 3.625 millones
y el pasivo circulante, o sea, sus deudas a corto plazo, corresponde a 1,786,7 millones de pesos. Esta diferencia te da igual a 2,03%. ¿Sí? Lo que indica que por cada peso de pasivo circulante, la empresa tuvo 2,03 de activo circulante. O sea, ¿qué significa? Que para pagar la deuda de un peso, por decirlo así, pues va a tener 2,03 pesos de reserva de activo para responder a esa deuda a corto plazo. Entonces, pues podríamos decir que es una situación hasta cierto punto sana. Bueno, ¿comparada con qué? Por eso hago énfasis, comparada con empresas del mismo giro o rama industrial. La razón de liquidez también llamada prueba ácido, la prueba del ácido. Esta es muy importante, esta, este, esta razón. ¿Por qué? Lo vamos a ver. Es una medición más estricta de liquidez, ya que excluye el inventario, el activo circulante de menor liquidez. Esta razón mide cuán bien una organización puede cumplir con sus obligaciones circulantes sin recurrir a ventas de existencias. Es decir, el activo circulante, que son todos aquellos activos que se pueden convertir en dinero en un plazo menor a un año, ¿sí? Entonces, esto aquí ya no entra el inventario, le quitas el inventario, ¿sí? Esto lo divides entre el pasivo circulante y bueno, pues aquí te da el resultado. 2,201 millones entre 1,786 millones te da un número de 1,23%. ¿Qué indica esto? De que la empresa tuvo 1,23 pesos invertido en el activo circulante después de excluir el inventario por cada peso del pasivo circulante. ¿Qué significa esto? Que aún así la empresa cuenta con liquidez, ¿sí? O sea que tiene un respaldo de 1,23 pesos de activo por cada peso de deuda que tiene en el vencimiento a corto plazo. Entonces puede ser que sea una situación hasta cierto punto sana, pero pues no tanto. Bueno, lo siguiente tema son razones de utilización de deuda o apalancamiento. Son razones que miden cuánto endeudamiento usa una organización en relación con otras fuentes de financiamiento, como el capital contable. La primera es razón de deuda sobre activo total. Aquí se divide lo que es la deuda total, ¿sí? Que es lo mismo que pasivo total, entre activo total. ¿Sí? Esto lo van a encontrar única y exclusivamente en el balance general, no tiene nada que ver en lo que es el estado de resultados. El resultado te da 40%, lo que significa de cada peso de activo total de la empresa, 0,40 se financia con deuda. El 60% restante proviene del capital contable. O sea, ¿qué significa esto? Que de todos los activos del que tiene la empresa, el 60% fue financiado o fue, pues sí, financiado a través de las aportaciones directas de los socios, de los dueños. Y el 40% restante, pues corresponde a deuda. Pues por eso que, bueno, pues en una empresa, en un balance general, nunca va a coincidir lo que son los activos totales con el capital contable. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la totalidad de los activos, también una parte muy importante, en este caso el 40%, se financia a través de deuda. ¿Sí? De deuda, hablar de deuda, pues nos referimos, por ejemplo, a créditos solicitados a bancos, ¿sí? E incluso hasta apalancamiento financiero a través de proveedores, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya lo vamos a ver en otro tema. 2, razón de utilidad sobre intereses, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Utilidad antes de intereses e impuestos entre gastos de intereses, ¿sí? Esto lo vas a obtener exclusivamente del estado de resultados. En este caso, si ustedes ven el estado de resultados, bueno, en la utilidad operativa te va a dar 1,014, tienes 1,014,20. Réstale a esto los 34,20 que son otros ingresos y vas a obtener 980,1. ¿Sí? Eso lo vas a dividir entre
gastos de intereses, 58.7, que también te lo expresa en el estado de resultados del 2001 y te va a dar el importe de 16.7%. Y bueno, pues esto significa que la empresa tuvo ganancias equivalentes a más de 16 veces lo necesario para pagar sus gastos de intereses. O sea, podría pagar 16 veces la empresa los intereses que le está generando su endeudamiento, ¿sí? Entonces, pues podemos decir que es una situación sana financieramente hablando, ¿sí? Datos por acción. Los inversionistas suelen usar los datos por acción para comparar a organizaciones sobre una misma base, la de cada título bursátil. En general, cuanto más acciones tenga una compañía, tanto menor el ingreso disponible por acción. Y aquí, bueno, pues la primera es utilidad por acción. Se obtiene al dividir la utilidad neta entre el número de acciones en circulación, ¿sí? Aquí lo tienes. También esto lo vas a obtener del estado de resultados, tanto del 2000 como del 2001, ¿sí? Entonces, esto es comparativo. La utilidad de la compañía aumentaron en 2.7. Las utilidades de la compañía aumentaron 2.7 en el año 2000 a 2.16 en el 2001. Esto es lo que nos dice estas razones de datos por acción. Y bueno, y la otra son los dividendos por acción. Y los dividendos por acción son los pagos en efectivo reales antes impuestos que se reciben por cada acción que se posee. Esta razón guarda una relación estrecha y evidente con las utilidades por acción y es simplemente otra forma de analizar el rendimiento total de la inversión de los accionistas. ¿Y cómo se obtiene? Pues bien, dividendos por acción es igual a total de dividendos pagados entre número de acciones en circulación. Esto también lo obtienes, estas cifras del estado de resultados. ¿Y cómo lo interpretas? Bueno, un inversionista que tenía 100 acciones en la compañía en el 2001 recibió pagos de dividendos en efectivo que totalizaron 48 pesos durante el año. Y bueno, pues esa es la interpretación. Bueno, pues llegamos al final de la presentación. Si se dan cuenta, es simple y sencillamente elaborar sencillos cálculos aritméticos. Lo que importa no es tanto elaborar o saber elaborar el cálculo, sino saber qué dividir, eh, qué cantidad expresar como numerador, qué cantidad como denominador, pero lo más importante así aún es la interpretación. Entonces, dense cuenta aquí, pues la importancia que tiene el análisis de estos dos estados financieros primarios, que es el balance general y que es el estado de resultados. Bueno, pues le dejamos aquí es el final. Próximamente les haré entrega del siguiente video y bueno, pues ya estaremos en clase en línea el próximo domingo. Gracias, hasta luego.